En este tema deseo compartir con ustedes sobre la realidad de que todos estamos rotos y todos estamos heridos. Eso es la verdad. Tratar de ocultarla es vivir fuera de la realidad, lo cual nos hace mucho daño, ¿no? Pero primero le quiero decir algo sobre el tema de la cruz y del sufrimiento. La cruz no es un tema accesorio, opcional de la vida cristiana, sino que es su propia esencia. Ignorar esto es ignorar a Cristo. Ignorar la cruz, ignorar la realidad del sufrimiento es no conocer a Cristo. Tanto es así que San Pablo proclama: yo proclamo a Cristo, y Cristo, ¿no saben? ¿Qué dijo San Pablo? Yo proclamo a Cristo y Cristo crucificado. Obviamente San Pablo sabía que Cristo había resucitado, porque hay algunos que dicen, yo prefiero hablar de Cristo resucitado, de la victoria y no de la cruz. San Pablo decía, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Y cuando Jesús se le apareció a San Pablo, se le apareció resucitado. ¿Por qué él pone su énfasis en la cruz? Porque es el centro de la fe. ¿Por qué? Porque es el centro del acto de amor. A Cristo resucitar no le costó nada. Él es Dios. Pero morir en la cruz le costó todo, porque murió siendo un hombre realmente que se tiene que enfrentar con el dolor, con todo ese pecado de la humanidad que le viene encima. Entonces, si queremos entender hasta dónde nos ama Dios, tenemos que contemplar la cruz. Es la revelación del amor divino en su culmen de manifestación. Es la plenitud de la manifestación del amor de Dios. Si te quieres conocer, amada, necesitas conocer el amor que Cristo tiene por ti. Y si te da miedo la cruz, el tema no es huir de la cruz, es luchar para vencer ese miedo con el poder de la cruz, que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, en un ambiente donde se pretenda ser cristiano y se le tiene miedo al tema de la cruz, es un cristianismo efímero, distorsionado, lamentable, sin poder. Entonces ahí el enemigo hace lo que quiere, porque la fuerza que tenemos contra el enemigo es la fuerza de Cristo crucificado, que es capaz de amar de esta manera. Si no conocemos esto, cuando vienen los ataques, las tentaciones que van a venir a todos, hablemos de la cruz o no, hermanos, a todos les vienen las pruebas y todas las cosas que hay en este mundo, enfermedades. Una pequeña distracción, no se preocupen. Bueno, vamos rápido a seguir. El tema de las heridas. Las heridas no son esencialmente el problema. Somos heridos. Cristo fue herido, fue traspasado. El problema es que cuando nosotros somos heridos, el demonio se aprovecha para infectar las heridas. Y esto es el problema, es la infección de las heridas el problema, que hace que las heridas entonces tomen una dirección en nuestra vida que nos oprime, porque están infectadas. Pero fíjense que las heridas
del Señor, de Jesús, no se infectaron. ¿Por qué no? Porque Él las sufrió en amor, en confianza al Padre, de manera que esas heridas, en vez de ser infección, las heridas de Jesús son sanación. Y si ustedes miran la imagen de la Divina Misericordia, ustedes van a ver que los rayos de luz roja y blanca, que son la sangre y el agua, la Eucaristía, el bautismo, ¿de dónde surgen? De su corazón traspasado. Entonces las heridas sin infectar son las heridas de Cristo, porque son heridas de amor puro, que dan vida. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Cuando mis heridas se unen a las heridas de Jesús y yo permito que el Señor las vaya desinfectando, esas mismas heridas mías, unidas a las de Jesús, se convierten en canales del amor de Jesús para los demás. Y vemos, por ejemplo, que una persona alcohólica que ha sido sanada de su alcoholismo, esa herida se ha sanado, se ha unido a la de Jesús, ese hombre se ha llenado del amor de Dios, del fuego del Espíritu, él se convierte en un testigo que puede hacer mucho bien y mucha sanación para muchos alcohólicos que tienen ahora un testimonio de un hombre que ha vencido y que ahora, teniendo esa situación de esa herida en su vida, sin embargo ahora está sanada y está llena de luz y está comunicando la vida de Dios. ¿Cómo infecta el demonio las heridas? Bueno, cuando a nosotros nos han dado un golpe, nos han hecho un daño, nos han hecho un abuso, ¿qué ocurre? Pues me lleno de resentimientos, de odio y muchas veces, y es lo más complicado, es muchas cosas inconscientes, porque las heridas las escondemos, las enterramos, pero siguen ahí haciendo daño y distorsionan completamente mi persona. Y por eso es tan complicado a veces el proceso de transformación, porque es que estamos heridos profundamente desde dentro y tenemos complejos, tenemos inclinaciones de pecado que surgen de esa herida infectada, porque nuestro ser es débil, porque aunque hemos sido bautizados y se nos ha perdonado el pecado original, resulta que tenemos todavía la tendencia, ¿no? Es la concupiscencia. A ver, les quiero compartir algo. Por el pecado, nosotros quedamos reducidos en nuestra mente, en nuestro corazón, a una esfera cerrada, donde no esperamos que Dios realmente actúe. Creemos en Dios y Él está allá en el cielo, pero realmente no esperamos que el Señor intervenga, actúe, transforme mi vida. De esta manera corremos muchas cosas hasta en la misma iglesia. En vez de ser Dios quien las está corriendo, las corremos nosotros supuestamente en su nombre, pero lo hacemos con nuestra propia lógica, con nuestra propia energía, con nuestros propios esfuerzos, y por eso es que no vemos tantos frutos, ¿verdad? Y no se piensan que estoy hablando de gente mala, estoy hablando de personas como San Pedro, que él tenía su agenda y su idea muy honesta, pero equivocada, de lo que iba a ser el reino. Y él, fíjense que había dejado todo, había seguido a Jesús, creía en Él, lo amaba, como muchos de los sacerdotes que lo hemos dejado todo, lo seguimos, pero en el fondo seguimos nosotros con nuestras expectaciones de cómo va a ser el reino, de cómo se van a hacer las cosas. Eso es vivir en esa esfera cerrada, donde nosotros confundimos nuestra lógica, nuestra manera de hacer las cosas, las confundimos con la forma de Dios. Y sus caminos no son nuestros caminos.
Y si estamos atentos, el Señor va a seguir cambiando las cosas de como nosotros esperábamos. Me atrevo a decir que ustedes, las casadas, pueden entender esto, porque una cosa es lo que ustedes pensaban que es el matrimonio y otra cosa es lo que es en realidad. Como se ríen, ¿verdad? Y sin embargo, en esto Dios nos va llevando a la realidad y nos va a enseñar algo que es al final mejor de lo que nosotros esperábamos, pero no es como nosotros soñábamos. Tiene que pasar por un proceso de purificación, de sanación, para nosotros llegar de la fantasía del romance, de la enamoración, a un amor más puro, más profundo, más auténtico, ¿sí? Nuestras mentes, entonces, estoy diciendo que están veladas. No vemos, no entendemos hasta que no damos esos pasos de fe que se van recurriendo y vamos viendo y entendiendo, y nos empieza a maravillar más y más la felicidad tan grande que es la vida con Dios. Entonces, tenemos algo que mirar con anticipación. Ojos no han visto, oídos no han escuchado. Esto va a ser más, vamos a ver más, vamos a escuchar más, hermanas. El Señor se va a seguir manifestando y te va a seguir revelando cuánto bella tú eres. Cómo Él te soñó desde toda la eternidad y ese sueño se ha como dañado porque hemos caído, porque somos tontos y ciegos por el pecado. Pero Él quiere restaurarnos y Él quiere llevarnos a hacer lo que Él sueña. Y te soñó tan bella, tan preciosa, tan única, tan irrepetible. No hay nadie como tú. Y Dios te creó tal para ser quien tú eres. Fíjese, hablando de ser velados, este velo de esta ceguera, Lucas 9:44, Jesús les está diciendo a los apóstoles, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. ¿Por qué no entendían? Les estaba velado su sentido, de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. No me hables de la cruz, de ir a Jerusalén, estás loco. No, esto no puede terminar así. Y aún estamos en las mismas. Dios mío. Después de 2000 años, no hables de la cruz, no hables del sufrimiento, que la gente se va a asustar, que la gente no va a entender, porque no contamos con la gracia. El que escucha la proclama del amor de Dios en la cruz, recibe el Espíritu Santo que le hace comprender cuánto Dios nos ama y lo que hace es que nos mueve a querer seguirle. Cuando había multitudes siguiendo a Jesucristo, ¿ustedes creen que era inteligente según este mundo, verdad? Que era lo que tú y yo hubiésemos hecho, tornarse y mirarlos y decirles, el que quiera seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero hombre, si te están siguiendo, si tienes una multitud, tranquilo. Sigue como estás, no les digas cosas de esta manera. ¿Ven la tentación? Para seguir en una forma ilusoria. El Señor nos quiere sacar de la ceguera en que vivimos y llevarnos a la realidad. Estamos en una tremenda batalla. Pero Él dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y van a experimentar mi presencia, mi amor, si confían en mí. Y este es el tema. Ellos entendieron después que el mismo Dios les dice esto. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Nosotros, ¿ustedes creen que somos mejor que los apóstoles? Seguimos con los mismos temas. ¿Quién es más importante? ¿Quién es y por qué ella y no yo? ¿Y a dónde vamos? Nuestras heridas infectadas por el enemigo se convierten en bloqueos en nuestros corazones que nos hacen ver las cosas
de una forma distorsionada, de una forma realmente que nos dejamos manipular por el enemigo y se convierten en obstáculos para vivir la unidad con Cristo y ser uno con Él, con su sacrificio de amor. Y también nos mantienen separados unos de otros, aislados, porque Dios es comunión, une. El enemigo es aislamiento, nos separa. Ustedes disciernan cuando vienen pensamientos y tendencias que causan división, que causan separación. ¿De dónde están viniendo? Este fue un tema que se hizo muy importante para nosotros en el camino de sanación y voy a tratar de comunicárselos. El Señor nos dijo, al enfrentar el dolor que nos causaron, puede que nos preguntemos, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Una vez me dice una señora, ¿dónde estaba Jesús cuando me violaron? Qué fuerte, ¿verdad? Y ella estaba muy herida, por supuesto, muy afectada, muy traumatizada. Eso afecta también la capacidad después de tener cariño, de ser cercano a los demás, porque te han dado un golpe demasiado grande, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Jesús cuando me violaron? A lo mejor no hemos pensado en eso. Jesús dijo, lo que le hacen al más pequeñito, ¿dónde estaba Jesús? Cuando a ti te violaron, me violaron a mí. Violaron a Jesús. ¿Entendieron? No es un Dios distante, es un Dios que sufre con nosotros. ¿Acaso no sabemos que somos su cuerpo? Tú eres el cuerpo de Jesús. Lo que te hacen a ti, se lo hacen a Jesús. Ese es el primer paso para ir entendiendo y entrando en sanación. Señor, lo que me hicieron a mí, te lo hicieron a ti. Y yo siempre me he enfocado en mi dolor por ese evento y nunca he pensado en tu dolor porque tú fuiste violado. Hay una señora en nuestra comunidad que ya es una señora bastante mayor y en la comunidad todo el mundo tiene acompañamiento. Y esta señora pues le decía a la que le acompaña, siento que en ti hay algo que todavía te está jalando, que no te permite ser en paz, estar libre, ser cariñosa. Eres una mujer observante de la ley, una mujer buena. Pues, y ella se lo tomó en serio. Buena señal, ¿verdad? Voy a ver, me has dicho esto. Y ella, unos días más tarde, estaba haciendo las estaciones de la cruz. Y llegó a la estación, Jesús fue despojado de sus vestiduras. Ahí saltó de su corazón. Tenía profundamente enterrado el hecho, cuando ella era una niña muy pequeña, la habían violado. Y le vino a la imagen cómo la despojaron de sus vestiduras. Y la humillación, el dolor que ella lleva en su corazón por esto, que él estaba completamente enterrado. Ella sabía que había ocurrido, pero lo tenía prácticamente suprimido. Y entonces, al ella comprender que a Jesús lo despojaron de su vestidura, porque era el proceso de cruz para humillar, para vejar hasta el extremo, a Jesús lo dejaron completamente desnudo en el Calvario, aquel que es todo pureza y castidad, para humillarlo más todavía. Y ella entró en una profunda comunión con Dios en su sufrimiento. Y no solamente fue sanación, sino que fue encuentro con Jesús. Les voy a dar otro ejemplo. A ti un día estás leyendo y llegas al Evangelio donde nos cuentan que en el Sanedrín al Señor le escupieron. Al Señor le dieron un bofetón.
y tú dices, qué pena me da, ¿verdad? Lo que le hicieron a Jesús me da pena. Y pasas la página y sigues devotamente leyendo. Un día hay un conflicto en tu casa y se acaloran las cosas y un miembro de tu familia te da a ti un bofetón. Ahora vas y lees ese evangelio y es diferente. Porque ahora se ha convertido en una experiencia personal. Señor, a ti te dieron un bofetón por defenderme a mí. ¿Cuánto me amas? A mí me han dado un bofetón, ahora lo entiendo. ¿Cuánto me amas? Entonces, estos momentos de dolor son los momentos más privilegiados para encontrarnos con Jesús. Más que ningún otro. Pero la Eucaristía. Sí, pero la Eucaristía llevamos estas experiencias, porque ahí está Él realmente presente. Estos encuentros con el dolor, con las injusticias, con los abusos que Dios no quiere, pero ocurren por la rebelión del enemigo, cuando nosotros los unimos con Jesús, al amor de Jesús, Él empieza a desinfectar las heridas. Y ese dolor se convierte en dolor puro, quiere decir, sin la infección. Y ese dolor puro es el lugar del encuentro con Dios. Vive tu misa de esta manera. ¿Saben ustedes que la misa es el sacrificio de Cristo que se ofrece al Padre? Pero no es un tema filosófico, es una realidad vivida. Y nosotros a veces vamos a misa para rezar por alguien o para cumplir, cuando debemos de ir sobre todo para unirnos con su entrega, para que mi entrega y la de Él se hagan una. Por eso toda la oración de la misa, toda ella es oración al Padre, porque estamos orando con Cristo, por Él y en Él, ofreciendo nuestra propia vida con la de Jesús, para que ese bofetón que me dieron, esa violación que sufrí, que son mis cruces, ahora unidas a las de Cristo, son mi encuentro más perfecto con Él, que me llevan a una participación de la vida divina. Esto es algo maravilloso, ¿sí? Al enfrentar el dolor que nos causaron, nosotros nos encontramos con Jesús que estaba ahí presente. Y yo le entrego a Jesús no solamente en la mente, sino en la experiencia. Necesito sacar de donde lo he enterrado en el subconsciente, sacar ese dolor, porque el mundo nos dice, entierra todo eso, olvídalo. No, es lo contrario, sácalo a la luz para que el Señor lo desinfecte, para que el Señor lo sane. Ese se va a convertir en tu encuentro con Dios. Jesús mismo está sufriéndolo con nosotros. Él dijo, en verdad os digo, que cuando hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hiciste a mí. Y eso va también del otro lado. Cuando nosotros le hacemos daño a alguien, se lo estamos haciendo a Jesús. Tenemos un concepto muy superficial de lo que es la redención. Y lo vemos como si fuera simplemente una transacción económica. Había una deuda, el Señor pagó la deuda para saldar la cuenta. Entonces habría que preguntarse, ¿y a quién le pagó la deuda? ¿Al demonio? ¿Ustedes creen que Dios tiene que pagarle deudas al demonio? ¿Ustedes creen que el Padre
quería que alguien pagara la cuenta y tenía que hacer que su hijo pagara porque alguien tenía que pagar los platos rotos? Tampoco. A veces usamos ese lenguaje, pero hay que entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que es la redención? El mundo en rebelión contra Dios, Dios respeta la rebelión porque es decisión libre del hombre. ¿Qué puedo hacer? Voy a amar, me hago hombre, vivo entre ellos, y aunque me ofendan y me insulten y me claven, voy a seguir amando, y en ese acto de amor venzo al enemigo y le doy oportunidad a todos a venir a mí y a entrar en ese amor y en adelante vivir en ese amor conmigo. Esto es la redención. No hay otra manera de vencer la rebelión, porque no es con espadas ni con ejércitos, no es a la fuerza. ¿Por qué no? Porque es que a la fuerza no se puede obligar a nadie a amar. El Señor no puede obligar, no te puede forzar a ti y a mí a amarlos. Lo que puede hacer es Él amarnos y decir: mira cómo te amo, ¿me quieres corresponder? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres estar de mi parte? Y tú puedes decir sí o no, quedas perfectamente libre. Esto es el tema. Entonces, la redención es el amor que vence a la rebelión y que cada uno de nosotros se tiene que insertar, participar, y no es simplemente que como dicen algunos hermanos separados, como que él pues ya saldó la cuenta, ya soy salvo. Efectivamente, él saldó la cuenta, pero hace falta que yo lo reciba. Es como les decía, el esposo: me quiero casar contigo. Sí, pero si tú no te quieres casar conmigo, hija, pues no puede haber boda. Entonces, como la esposa, como la mujer, nosotros somos incapaces completamente de ascender a esa participación de la vida del amor de Dios. ¿Qué hace Dios? Nos envía al Espíritu. Y por eso que vemos al final de la Biblia, después de la novia que es infiel y le rehúye y no quiere nada que ver con Dios, al final del Apocalipsis, el último capítulo, el Espíritu y la novia dicen: ven. Ahora puede haber matrimonio, porque por fin la novia dijo: ven, Señor Jesús. Pero para que pueda ser eso posible, necesitaba ser infusa con el Espíritu. El Espíritu y la novia. Por eso es tan importante pedir el Espíritu Santo. Cuando el Señor dice: pidan lo que quieran, Él especifica que Él siempre va a dar el Espíritu Santo cuando lo pidamos, ¿no? Es lo que más necesitamos pedir. Entonces, la redención no es solo perdón de los pecados, no es solo saldar una deuda, es una transformación de la persona en Cristo para hacerla capaz de entrar en las bodas del Cordero. Dios viene y habita en nosotros, nos da sus propios sentimientos, su propio amor, su propia forma de ser. Tanto es así que dice Jesús que hay que nacer de nuevo. Entonces, no solamente es: bueno, gracias, ya tú me perdonaste, ahora yo sigo igual, tratando de hacer lo mejor que pueda, porque así soy yo. No, es que ahora soy más y más una nueva creación, nacido de nuevo. Miren a las heridas como un volcán, ¿no? Y arriba están las emociones negativas, de resentimientos, de complejos, de juicios que hacemos. Eso es lo más visible. Pero abajo están las mentiras que nos están infectando.
Entonces, lo primero que nosotros detectamos para descubrir nuestras heridas es que algo me perturba, algo me molesta. Esta situación con esta chica, con esta hermana, con este hermano, me perturba. Y ahí empiezas a detectar que hay algo, porque hay algo fuera, sí, puede ser que haya algo en esta persona, pero ¿por qué yo reacciono de esta manera? ¿Por qué esto me está molestando? ¿Por qué yo estoy sintiendo esta envidia? ¿Por qué tengo esta relación que me da miedo? Y ahí vamos descubriendo la herida. Es muy real porque sale lo visible, la punta del témpano, es esa molestia, esa realidad que está afectando mi persona. Eso lo puedo ver. Entonces tengo que ir profundo y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué yo estoy sintiendo esto así? ¿Por qué esta chica me molesta de esta manera? ¿Qué hay en mí que está herido? Y ahí empezamos a ir profundo, ¿verdad? A encontrar las heridas, la infección que está dentro. Cuando niños, nosotros aprendimos a separarnos inconscientemente del dolor. Y aún lo seguimos haciendo, ¿no? Apartarnos del dolor. De nuestras heridas maternas, que son las más fuertes, porque la madre es tan importante, fíjense, la mujer es tan importante, que tiene este efecto. Una herida materna te hace un daño terrible. Y también las heridas paternas son las heridas más grandes porque son los vínculos más íntimos, más cercanos. Y el dolor de esas heridas continúa en nosotros, y ahí es donde vienen estas infecciones. Y empezamos a aprender a desconectarnos de nuestro propio dolor. La incapacidad de sentir completamente nuestro dolor. Esto nos impide estar completamente vivos, porque nos limita nuestra capacidad de amar. No duelo, pero tampoco amo mucho, ¿no? O sea, me voy endureciendo el corazón, porque mi corazón está tan herido que ya no soy tan capaz de manifestar cariño, afecto. Una señora en nuestra comunidad, en este tema, empezamos a hablar de la importancia de la ternura. Y se dio cuenta, ella sinceramente ama a sus hijos, da la vida por ellos, pero se dio cuenta que ella no los tocaba y no los besaba. Y, o sea, no es que no los tocaba, sino que no era cariñosa con ellos, no los abrazaba, ¿entiendes? Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros, porque tu mamá o mi mamá estaban también ellos rotos, heridos, y no eran capaces, pero nos han causado una herida. Y ella se dio cuenta y empezó a mirar a sus hijos, a abrazar a sus hijos, a besar a sus hijos. Y fue una experiencia maravillosa de transformación en esas relaciones. La importancia de la mirada. ¿Se acuerdan el joven rico? El Señor lo miró con amor. El Señor miró a María Magdalena. Yo pienso quizás que fue la primera vez que un hombre la miró con esa, seguro que era una muchacha muy guapa, la primera vez que un hombre la mira de esta manera, con esa pureza, con ese amor tan profundo, infinito, y esa mujer quedó liberada de todos los demonios por la mirada de Jesús. Yo les invito, no minimicen la importancia de sus miradas. Ustedes van a ver que a algunas personas nos cuesta mirarlas a los ojos. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué me cuesta mirarla a los ojos? Es ahí donde tenemos que poner más atención. ¿Por qué me cuesta dar un beso, un abrazo, ser tierno? Hoy en día los curas tenemos que tener cuidado, porque le damos un abrazo a una mujer, ¿qué van a pensar? Si le damos un abrazo a un hombre, ¿qué van a pensar? Y si le damos un abrazo a un niño, ¡horror! Entonces ya nos vamos
apartando, nos vamos endureciendo por miedo a tener problemas. Es algo que tenemos que cambiar y empezar a descubrir la importancia de ver que nosotros estamos heridos. Yo tengo un padre que era muy iracundo, y eso me causó una dificultad con personas con autoridad. Y no era que yo fuera rebelde, no, era al contrario, entraba el obispo y yo me congelaba. Yo no sabía por qué, porque era la autoridad. Entonces siempre fui obediente y sumiso, pero no lo podía tratar como un hermano, porque era el obispo. Y a veces a ustedes les pasa lo mismo con los sacerdotes. Eso no es sano. Los ven demasiados encumbrados, entonces no, es un hombre, es una cosa. Es un hijo de Dios. Me encanta, dicen, es mi hijo, ¿verdad? Pues qué bello, ¿no? Y que haya una relación de adulto a adulto. Ustedes, ante un sacerdote, no son las niñitas, son mujeres adultas, hijas de Dios, hermanas de Cristo, y se tratan con Él con amor, con respeto, con reverencia si ustedes quieren, pero ustedes son mujeres con dignidad. Y el sacerdote ha caído en un peligro hace tiempo ya de lo que el Papa llama el clericalismo, que es creerse que es como el dueño de la parroquia y él manda y él hace, y entonces las siervas están ahí todas, ¿no? Las mujercitas ahí todas ahí a ver que le traen cosas y todo. Eso no es sano, ¿no? Ustedes son cooperadoras con él en el trabajo de la evangelización del mundo, hombres y mujeres. Vemos en el Evangelio como las mujeres iban con los apóstoles trabajando, ¿eh? Pues tenemos que terminar. Nada más les voy a dejar entonces preguntas. Pero padre, las dos podemos seguir, Okay. porque está el tema, no podemos cortar. El padre sigue, termina y luego sigue con el otro. Y no, que estamos hablando a la misma. Okay. Nada más voy a terminar, nada más para repasar. Desentierren las heridas, sientan el dolor que les causaron, permitan que el Señor les muestre cómo Él está en ese dolor, cómo Él les está sufriendo con Él, y ustedes entren en el dolor de Él y hagan de ese encuentro una profunda comunión con Jesús en el dolor, en el amor, ¿verdad? Pero desentierren esas heridas, tráiganlas a la luz, porque al dárselas a Jesús y recibir de Jesús el amor y participarse del amor de Jesús, van a experimentar liberación, alegría, paz, y esas heridas desinfectadas ya no tienen ese poder sobre ustedes. Amén.